Bienvenidos a un nuevo encuentro con cineastas donde entrevistamos a directores de la sección oficial del Aguilar Film Festival, que se celebra en Aguilar de Campo y que este año cumple 33 años. Voy a entrevistar a Carlos Balbuena, que participa este año con Towards Morning, I Climbed Down and Wandered Back into the House, un corto experimental, poético e íntimo, y del que vamos a hablar con el director. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Claro, encantado, muy bien, Ismael. Bienvenidos al Aguilar Film Festival. Gracias. Voy a empezar te voy a hacer una pregunta un poco genérica. ¿Definirías tu película como cine experimental? Lo digo porque también al mismo tiempo me puedes decir si crees que hay si crees que hay prejuicios con esta etiqueta entre el público. Bueno, lo que está claro es que como mínimo no es una película, digamos, de una narrativa convencional, por así decir. Pero no sé si lo llamaría experimental. Yo la siento como una película muy, muy íntima, muy personal y para mí cuenta cosas que tienen que ver con mis estados de ánimo y con cosas próximas de mi entorno cotidiano, pero no sé si la llamaría experimental, en el sentido estricto de una película, no sé, Chris Marker o James Benning o otros cineastas o Blai Erchundi, que por otra parte me interesan mucho, pero no sé si está a ese nivel de experimentalidad. Pero bueno, lo que sí está claro es que no es una película de una narrativa convencional. Bueno, cuéntanos el origen de tu corto, del que ya digo, bueno, ya hemos visto que no te sientes cómodo con la etiqueta de experimental, sobre todo porque es una película íntima, como acabas de decir, ¿no? Una película muy íntima. El origen de tu corto, sobre todo su hibridación con los poemas de Raymond Carver, ¿partiste de los textos para componer las imágenes o fue a partir de los estados de ánimo y de las imágenes o fue todo al mismo tiempo? ¿Cómo fue ese origen? Pues partí de las imágenes y las imágenes surgieron durante el confinamiento. No todas las imágenes que aparecen, pero sí es verdad que durante el confinamiento, el primero, digamos, el confinamiento serio, bueno, empecé como tanta otra gente, como tantos otros cineastas, sentí la necesidad de grabar el día a día, sin ninguna pretensión, más allá de, no sé si como diario íntimo o como posiblemente como manera de pasar el tiempo. Pero y grabé cosas, en familia, cosas que hacíamos, bueno, cosas cotidianas, digamos. Pero entre las cosas que grabé me di cuenta que algunas de las imágenes, como dices, reflejaban de alguna manera que a lo mejor solo podía ver yo, no muy evidente, pues algunos estados de ánimo, no solo que sentía durante el confinamiento, sino que bueno, son estados de ánimo que me acompañan habitualmente. Y entonces seleccioné esas imágenes y enseguida encontré la estructura de la película. A las imágenes les quería poner una voz en off, les quería poner un texto y escribí varios textos pero no me convencían, me parecían que eran redundantes o resultaban muy evidentes o en todo caso no estaban a la altura de las imágenes, no de calidad, sino de lo que significaban para mí las imágenes. Y de golpe volví a releer estos poemas de Carver y sentí que hablaban directamente, que dialogaban muy bien con las imágenes. Y seleccioné los cuatro que aparecen y 3 o 4 más. Y bueno, sentí que exactamente era el texto que necesitaba para las imágenes. Y la estructura, que efectivamente la has mencionado, la estructura que está dividida en tres partes claramente diferenciadas por los poemas y también por las imágenes, tiene que ver a los estados de ánimo a los que te has referido.
La duda que yo tenía cuando he visto el cortometraje es si esos estados de ánimo nacían del confinamiento, que intuía que tenía que ver con lo del confinamiento, pero has dicho que no, que son estados de ánimo que te acompañan siempre. O sea, que no fue una película que el confinamiento permitió que afloraran esos sentimientos que te acompañan, vamos a decirlo de esa forma. No, lo que permitió el confinamiento es que encontrase imágenes que lo reflejasen. Por casualidad, ¿eh? No lo buscaba, ya te digo que grabé, pues tengo horas y horas pues, de la familia jugando a cartas, de la familia viendo, quiero decir, de mis hijos jugando, etcétera. Pero lo que sí provocó el confinamiento es que me encontrase de golpe con estas imágenes que lo reflejaban, los estados de ánimo. No, bueno, yo habitualmente, sin pues de golpe me siento más melancólico, me siento más, pues de repente más alegre, sin previo aviso, digamos. Y lo que se hizo el confinamiento fue, como casi todo el mundo, intensificar estos estados de ánimo, ¿eh? Y cuando te sientes me sentía más melancólico, o más triste, o más eufórico, o más lo que fuese, era mucho más, evidentemente. Pero no, como te digo, son estados de ánimo habituales. Es un poco como una montaña rusa. Y bueno, me encontré con estas imágenes que lo reflejaban muy bien. ¿Y cuánto duró el proceso desde ese inicio que en el confinamiento empiezas a tomar las imágenes? Aunque bueno, no todas las imágenes son durante el confinamiento, has dicho, pero Mm. desde que comienza, digamos, esa idea hasta que terminaste, ¿cuánto duró aquello? Pues duró bastante porque seguí durante mucho tiempo grabando imágenes. La primera parte, la parte, digamos, que aparecen las ventanas y todo eso, pues estuve mucho tiempo, le cogí, digamos, el gusto a hacerlo y me gustaba mucho, me relajaba mucho grabar ese tipo de imágenes. Entonces lo alargué durante mucho tiempo. Y luego, una vez acabé de grabar y monté la película, estuve bastante tiempo hasta encontrarme con los poemas. O sea, que el O sea, texto es lo que más tardó el en llegar. texto, el texto me encontré con él, eran poemas que conocía, pero lo releí mucho tiempo después. Ya te diría que medio año o 8 meses después de haber montado la estructura de la película. Y cuando me encontré con ellos, vaya, fue porque de hecho estaba dispuesto incluso a descartar. Yo notaba que sentía que necesitaban un texto, las imágenes, y nada de lo que yo escribía me gustaban. Y entonces estaba dispuesto a dejarlo a dejarlo estar en un cajón, hasta que me encontré con los textos de Carver, me reencontré con ellos y mira, me encajaron, o me encajaron a mí al menos. Pero pasó bastante tiempo, igual 8 meses después de acabar de montar la película. Sí, sí. Te voy a preguntar, bueno, no sé si es una pregunta o quizá una reflexión, que viendo tus anteriores películas, digamos, los escenarios, los paisajes naturales como lo más común. Pero y aquí hay un cambio brusco en ese sentido. Entonces, ya digo, no es exactamente una pregunta, pero no sé si efectivamente tuvo que ver con el confinamiento, que dijiste, ahora no me caben aquí los espacios naturales, o ese encuentro con lo urbano, que no es habitual en tu filmografía, a pesar de que hay un insecto al principio, que sí me gustaría que a lo mejor lo comentaras. Ya sé que es una pregunta un poco prosaica, pero ese insecto, esos insectos al principio, ¿por qué están puestos ahí? Eh, bueno, son fotografías de insectos que hice, es mi casa, o sea, son las mismas paredes de mi casa que aparecen en la película. Y bueno, son el equivalente a todo lo demás, o sea, son, digamos, momentos con los que me fui encontrando durante el proceso de grabación de todas estas imágenes. Y están incluidos en los créditos iniciales porque me parecía que tenían algo también como otro estado de ánimo, pero que tiene que ver con el miedo
o con cierto miedo a lo mínimo, a lo pequeñito, a lo ínfimo, y me parecía que me encajaban porque formaban parte de la colección de imágenes que yo había grabado y porque tenían ese punto, de cosas que a mí me sugieren eh, momentos o cambios en el estado de ánimo o sentimientos o sensaciones. Y luego lo que dices de lo urbano y de lo que he hecho con mis anteriores películas, sí, claro. Durante 3 o 4 meses no nos dejaron ir al Pirineo ni nada por el estilo, ni a la montaña central leonesa, que me voy a ir ahora en diciembre a rodar, ni nada por el estilo. Entonces, sí, esto fue con lo que tuve que lidiar, y no, lo que tenía a 2 metros de mí, o abriendo la ventana como mucho. Pero en ese sentido no me he sentido ni incómodo, ni me chocan mis propias imágenes en relación con las de las otras películas. Al revés, sí que es verdad que la convierten en mi película más íntima y la película que más habla de mí, como de mi... Sí, eso de mí. De tus miedos. Sí. Bueno, ¿y qué otros proyectos tienes a la vista? ¿Vas a volver a los paisajes naturales hablando de ellos? Sí, ahora, como te decía, ahora en diciembre a mitad de diciembre me voy a León a hacer una película sobre la represión franquista en la montaña central leonesa. Ajá. Y que tiene mucho que ver con elefantes, con mi anterior largometraje. Y sí, son todo, el 80% son espacios naturales, montañas y espacios vacíos. Sí. Pues, perdón. No, continúa. No, que habrá, contrariamente a las otras películas en las que no hay diálogos, ni hay voces, ni voces en off, ni nada por el estilo, aquí habrá mucho testimonio. Eso también es un cambio bastante radical. O sea que es una época de cambios en todos los sentidos. Sí. Muy bien, pues vamos a dejar aquí la entrevista. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí, por haber explicado la película, de la que no vamos a explicar más. Es que el problema de muchas veces de hablar de los cortos es que si uno habla demasiado, sí, exacto, en los largos uno puede explicar mucho más, pero como uno explica demasiado de los cortos, los destripa, como se suele decir, ¿no? Sí. Entonces, de hecho me ha costado no referirme a cosas, pero bueno. Siempre cuesta, ¿verdad? Sí. Pero no hemos pasado ninguna línea de cualquier forma, ¿no? No. De acuerdo. Pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Y llegados aquí, pues a los que nos ven, pues que sigan viendo las entrevistas de los directores que participan en la sección oficial, y durante el festival vayan a ver las películas, por supuesto. Un saludo.